Las pirámides de Egipto. El mayor de estos monumentos fue la estructura más alta del mundo durante unos 4000 años. Constan de gigantescos bloques de piedra que pesan hasta 70 toneladas, pero fueron hechas por un pueblo que ni siquiera conocía la rueda. Hoy examinaremos las pirámides de Egipto en Maravillas Modernas. Las pirámides de Egipto. En el interior de la famosa pirámide de Keops, situada en Giza, una serie de misteriosos corredores conducen a través de la montaña de piedra. Pasando por una impresionante galería, el pasillo principal termina en una cámara forrada de granito en lo más profundo de la enorme estructura. Denominada Cámara del Rey, muchos eruditos opinan que esta fue la última morada del gran Keops. ¿Pero fue así? Durante siglos, estas extraordinarias edificaciones han inspirado una constante fascinación en personas de todo el mundo. Muchas generaciones han querido verlas, estudiarlas y desvelar sus antiquísimos secretos, tales como por qué y cuál fue la técnica exacta de su construcción. Sin embargo, pese al gran empeño de los investigadores, la solución a muchos de los enigmas que rodean las pirámides todavía no se ha hallado. La falta de datos concretos sobre los antiguos emplazamientos egipcios ha complicado el problema. Incluso el empleo de los medios técnicos más modernos no ha conseguido desvelar todos los misterios. Recientemente, no obstante, se han elaborado nuevas teorías que cuestionan varios de los conceptos clave generalmente aceptados sobre las pirámides y que puede que ello ayude a resolver algunos de los enigmas en torno a estas magníficas edificaciones. Uno de los principales misterios sobre las pirámides es su número exacto. Se han descubierto casi 100 en Egipto. Lo sorprendente es que al menos 3 de las pirámides mencionadas en inscripciones sigan ocultas por el tiempo y las implacables arenas del desierto. Quizás sorprenda que haya pirámides aún no localizadas, pero puede que durante miles de años sus enormes estructuras sufrieran expolio de material y que solo queden restos bajo tierra o se haya construido encima. Construidas durante un período de casi 1000 años, desde el 2630 al 1640 a.C., las pirámides son maravillas culturales y arquitectónicas de proporciones gigantescas. No solo son edificios de una grandiosidad increíble, sino también de las pocas maravillas del mundo antiguo que aún se conservan. El propósito de la pirámide es el de servir como tumba del rey, pero eso no es más que el principio, porque debemos comprender por qué el rey de Egipto necesitaba contar con una tumba semejante. La pirámide es el exponente arquitectónico del ascenso del faraón al sol. Ese era su destino después de muerto. La pirámide es el lugar donde tiene lugar la gran transformación, en la que el faraón renace. Un antiguo proverbio árabe reza: el hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides. Sin embargo, la denominada época dorada de la construcción de las pirámides solo duró 150 años durante la cuarta dinastía del antiguo reino egipcio. Y las pirámides más grandes, las de la llanura de Giza cerca de El Cairo, se construyeron en un periodo de solo 3 generaciones. Extraordinarios logros arquitectónicos, las pirámides también fueron piezas claves de instalaciones a menudo muy extensas que incluían templos y tumbas más pequeñas denominadas necrópolis. La palabra necrópolis significa ciudad de los difuntos, así que la pirámide en sí misma solo es un monumento que cubre la tumba del faraón. Anexo a la pirámide hay un templo, después una larga avenida que conduce al valle, donde hay otro templo. En este templo se hacen ofrendas ante la estatua del rey y hay gran cantidad de personal que se dedica a cuidar las instalaciones. La legendaria Esfinge, también en Giza, forma parte de una de esas necrópolis construida en torno a la pirámide del hijo de Keops, Kefren. Podemos conocer la razón por la que se construyeron las pirámides, pero el origen de su forma concreta aún no está aclarado. En los enterramientos egipcios más antiguos, el cadáver se colocaba en un pozo poco profundo. Después se cubría con una gran roca o un montón de piedras. Estas no solo servían para impedir que los chacales desenterrasen los cadáveres, sino que seguramente se usaban para representar la colina primigenia de donde los egipcios creían que surgía toda la vida. Los antiguos egipcios dependían del Nilo, que era la fuente de su vida y sustento. El Nilo se desbordaba todos los años. Tras el desbordamiento y la retirada de las aguas, la tierra volvía a ser otra vez visible.
Y eso se convirtió en metáfora de la creación. La colina primigenia fue la primera tierra que se vio cuando las aguas, en tiempos de la creación, empezaron a retirarse. Y fue sobre esa colina primigenia sobre la que se alzó el sol por primera vez. Esa colina es la pirámide. Representa la colina primigenia, a partir de la cual Dios creó todo Egipto. El símbolo de esa colina primigenia era el benben sagrado, una piedra de forma piramidal que, según cree la mayoría de los egiptólogos, influiría en la forma de las pirámides. En la cima la pirámide está coronada por una piedra benben. Y esa piedra que colocan en la cima de la pirámide la cubrían con electrum, oro blanco y oro amarillo. Esa última piedra es símbolo de que la pirámide estaba acabada. Pero hay expertos que hablan de otras influencias en la forma de las pirámides. Uno de ellos tiene una nueva y polémica teoría basada en la migración de los habitantes del desierto hacia el Valle del Nilo hace unos 5.000 años, exactamente en la época cuando empezaron a construirse las pirámides. Según esa teoría, los recién llegados llevaron consigo los conocimientos del desierto y eso pudo haber influido en la forma de las pirámides. Un factor muy importante en el desierto occidental es que los únicos accidentes del paisaje que se ven por todas partes tienen forma cónica o piramidal. Las colinas picudas son lo que más abunda en el paisaje. Aquí vemos unas formas cónicas en pleno desierto, a unos 480 kilómetros al oeste del Nilo. Los antiguos egipcios habrían visto estas formas y sentirían el impulso de dar esa configuración a sus estructuras, que se conservarían pese al azote del viento. Estas formas naturales pudieron ser, en mi opinión, las precursoras de las pirámides. Pero antes de construir las pirámides propiamente dichas, las tumbas egipcias pasaron por otra fase de desarrollo, la mastaba. Eran estructuras bajas y trapezoidales, con laterales inclinados y techo plano. Hechas de ladrillos de barro, quizás derivaron de las tumbas que imitaban a la colina primigenia. El término árabe mastaba significa banco, aunque son mayores que cualquier banco, pero mastaba es la palabra que denomina la superestructura de una tumba privada. La tumba egipcia en realidad consta de dos partes. Hay una bajo tierra, que es la cámara mortuoria, y está la parte sobre la superficie, que podía practicarse en una colina o ser un monumento construido, como la mastaba. Con las mastabas los egipcios dieron los primeros pasos hacia la pirámide clásica. La siguiente etapa llegó en torno al 2630 a.C., durante la tercera dinastía, bajo el reinado del faraón Zoser, cuando el arquitecto de Zoser, Imhotep, empezó a construir la famosa pirámide escalonada de Saqqara. En la tercera dinastía, precedente de la cuarta, hubo un arquitecto genial llamado Imhotep. Él inició una revolución arquitectónica, pasando de construir con ladrillos de barro a la piedra caliza. Y a él le debemos la denominada pirámide escalonada, una mastaba sobre otra, hasta alcanzar 6 mastabas. Constituyó una revolución. Con casi 60 metros de altura y una base que mide 120 por 108 metros, muchos expertos creen que la pirámide escalonada es la mayor edificación de la historia construida completamente de piedra y la primera pirámide de cualquier tipo construida en Egipto. Imhotep sigue siendo uno de los pocos supervisores de pirámides cuyo nombre aún se conoce, pero no así el modo exacto del diseño y planificación de la estructura. Tenemos papiros de épocas posteriores con instrucciones para la construcción de un templo. Sabían por adelantado cuántas personas necesitarían, cuánta comida tendrían que llevar al lugar y cuántas piedras serían necesarias. O sea que seguramente habría planos similares para todas las pirámides, pero por desgracia no los tenemos. Con todo, sí sabemos de qué modo trabajaban los obreros. Para mover las piedras utilizaban palancas, tornos y cuerdas, normalmente tiradas por grupos de hombres que cantaban animándose al 1, 2, 3, tirad, por ejemplo. Para cortar la piedra usaban cinceles de cobre, que son más endebles que los modernos de hierro, pero la piedra caliza es blanda. Por supuesto que da mucho trabajo, pero tenían personal suficiente para hacerlo. El resultado es un monumento de tanta precisión como grandiosidad.
Pese a la extraordinaria simetría de la estructura final, las investigaciones arqueológicas han demostrado que Imhotep al principio no planeó que la estructura fuese escalonada. Empezó con la mastaba, después construyó otra mayor, y luego empezó a poner una sobre otra, como si fuese una escalera hacia el cielo. Seguimos sin saber por qué se fue ampliando la pirámide escalonada. Aunque la pirámide escalonada era un monumento impresionante, pocos faraones posteriores la copiaron. En lugar de ello, pronto pasaron a una nueva forma, que planteó nuevas dificultades a sus constructores y cambiaría la configuración de las pirámides para siempre. Medio siglo después de que el faraón Zoser construyese la pirámide escalonada, en el 2630 a.C., el faraón Snefru llegó al trono de Egipto. Se convertiría en el mayor constructor de la historia del país. Insatisfecho con sus propias construcciones, Snefru erigió nada menos que 3 enormes pirámides durante un reinado que pudo durar unos 50 años. La primera fue la denominada Pirámide Derruida de Maidun, iniciada sobre el 2575 a.C. Durante su construcción, Snefru decidió cambiar la forma de esta pirámide varias veces. El motivo de ello se desconoce, pero el modo de hacerlo sí se conoce con detalles. En un principio se construyó como pirámide escalonada y luego fue incrementando de tamaño. Después, el faraón Snefru, inventor de la verdadera pirámide, decidió añadirle 4 laterales lisos que se encontraban en un vértice superior. En mi opinión, fue uno de los logros más increíbles que he hallado en mis investigaciones. Porque si el ángulo de uno de los laterales se desvía, aunque sea mínimamente en el fondo, se irá acentuando hacia la cima y no llegarán a converger. Jamás se lograría la forma piramidal, crear un vértice. Hoy día, todo lo que se ve de esta pirámide es parte de su núcleo interior, rodeado por un montón de escombros sueltos que le dan aspecto de estar derruida. Hace tiempo los arqueólogos creían que sí se había derruido durante la construcción, y por eso la habían abandonado. Pero posteriores investigaciones indican que la pirámide se completó con éxito y después fueron despojándola de sus materiales. A través de los siglos, el material exterior se utilizó para otras edificaciones. Podrían construirse ciudades enteras con la piedra reunida allí para las pirámides, y ese es el motivo de su aspecto actual. Igual que la pirámide escalonada completada 55 años antes, el núcleo de la pirámide derruida se hizo con capas de piedra que se inclinaban hacia adentro. La pirámide escalonada de Maidun se construyó con lo que se denominaron capas superpuestas. Se trata de capas de piedra construidas circularmente en torno a un núcleo y que presentan una inclinación. Lo que sí sabemos seguro es que en determinado momento de su construcción, la pirámide derruida se abandonó temporalmente. Por algún motivo que desconocemos, en el año 17, Snefru abandonó esta pirámide sin terminar y construyó en Dashur la pirámide que denominamos pirámide encorvada. Esa pirámide sí está terminada. Empezaron con 54 grados y no pudieron continuar, tuvieron que variar el ángulo. La encorvada fue la primera pirámide proyectada desde el principio para contar con laterales lisos. Parte de la razón por la que hoy conserva ese aspecto es que, al contrario que casi todas las demás pirámides, gran parte de las piedras del enlucido exterior siguen en su sitio. Con una base de 222 metros cuadrados y una altura de 104 metros, la pirámide encorvada es mucho mayor que la derruida y la escalonada. Con todo, poco después de iniciada la construcción, surgieron problemas que aún pueden apreciarse en la estructura hoy día. Fueron levantando la construcción y descubrieron que empezaban a formarse grietas, internas y externas. Así que a media construcción cambiaron el ángulo de inclinación de los laterales. El problema era que la pirámide estaba construida sobre subsuelo de arcilla, que no podía soportar el peso de la pirámide, y ese era el motivo de las grietas, pero por entonces no lo sabían. También se cambió el método de aplicación de la mampostería en la parte superior de la pirámide. En vez de la técnica antigua de las piedras inclinadas hacia adentro para coincidir con el ángulo de inclinación exterior, las últimas partes se aplicaron en capas horizontales. Ese método no solo era más sencillo de aplicar para los operarios y albañiles que construían la pirámide, sino que también daba mayor estabilidad a la estructura.
Con estas lecciones de ingeniería aprendidas, Snefru emprendió la construcción de una nueva pirámide, que aún hoy se considera la más hermosa y perfecta de todas, la Pirámide Roja. Se desplazaron justo 1 kilómetro hacia el norte y construyeron la enorme edificación que tenemos detrás, denominada Pirámide Roja, debido a su aspecto, que se aprecia mejor a la luz de la mañana, cuando todas esas piedras adquieren tonalidad rojiza. Con 278 metros cuadrados de base y una altura de 104 metros, la Pirámide Roja tiene mayor volumen, pero no más altura que la pirámide encorvada. Con un ángulo de aproximadamente 43 grados, la inclinación de la Pirámide Roja también es mucho menor que la parte inferior de la encorvada. El ángulo se hizo tratando de copiar el superior de la pirámide encorvada, porque les parecía que era el ángulo más seguro para construir estos edificios. Pero el rasgo más importante de la Pirámide Roja es la forma de ensamblado de las piedras. La pirámide roja supuso una evolución de las pirámides más antiguas, porque toda la estructura se construyó con porciones de piedra horizontal, una estructura más estable. Todas las fuerzas se dirigían hacia abajo en vez de tender hacia el exterior. La pirámide roja de Snefru es la primera que en realidad es una pirámide perfecta, que ha alcanzado la forma piramidal pura. Nadie sabe exactamente por qué construyó Snefru esta pirámide, pero los arqueólogos suponen que quiso que su morada final fuese la expresión perfecta de la pirámide, y desde luego la Pirámide Roja lo es. En la construcción de este monumento se plasmaron los principales elementos de ingeniería y estructuras de la pirámide clásica. Todo estaba dispuesto para que el hijo de Snefru, Keops, construyese la más grandiosa de todas las pirámides. Cerca de la ciudad moderna de El Cairo se halla la concentración de pirámides más impresionante del mundo, las de las llanuras de Giza. Entre ellas están las mayores, la Gran Pirámide de Keops, iniciada sobre el 2551 a.C., la pirámide del hijo de Keops, Kefren, la del nieto de Keops, Micerinos, varias pirámides más pequeñas denominadas pirámides de las reinas, y la legendaria Esfinge. La llanura de Giza poseía características únicas para la construcción de pirámides. Posee piedra caliza de la mejor calidad. Está a 90 metros por encima del nivel del mar. Es un lugar perfecto. Allí hay piedra de calidad óptima, y ese tipo de material no existía en ningún otro lugar. Giza también estaba a menos de 1,5 kilómetros de las orillas del Nilo, y el traslado de la mano de obra y los suministros hasta el lugar era más sencillo. El Nilo era la mayor vía de comunicación en el antiguo Egipto. No había carreteras preparadas, así que el río era fundamental. La piedra se transportaba por el río en grandes barcazas, no solo la caliza de una de las orillas del río hasta la otra orilla, sino también granito de lugares a cientos de kilómetros al sur. Antes de que pudiese empezar la construcción de la Gran Pirámide, sus constructores tuvieron que idear un modo de allanar por completo la base. Muchos egiptólogos creen que emplearon agua para ello. Primero se excavaba una zanja poco honda alrededor del lugar, y después se llenaba de agua. Puesto que la superficie del agua tendría exactamente la misma altura en todas las partes de la zanja, los egipcios solo tenían que allanar la parte de tierra hasta el nivel del agua. Pero no todo el mundo cree que este fuera el método empleado en la Gran Pirámide. Martin Eisler es escultor y lleva unos 30 años estudiando las técnicas de construcción egipcias. Ha elaborado varias teorías polémicas sobre la construcción de las pirámides, basadas en décadas de minuciosa investigación y observación. No creo en absoluto que la Gran Pirámide la allanaran aplicando el método del agua. Creo que lo hicieron mediante algo no más complejo que este instrumento, llamado nivel escuadra. Se trata de un ángulo, como se ve, con dos lados y una plomada que pende del vértice. Hay una marca en el centro que indica cuándo está nivelado el objeto. Se nivela una pequeña zona con esto y se instalan dos postes separados unos metros y se coloca una tabla sobre esos postes. Podría cogerse otro poste de igual altura que los dos primeros y colocarlo a cierta distancia.
Usando la tabla horizontal como referencia, podrían quitarse capas de terreno hasta que ese tercer poste estuviese al nivel de los dos primeros instalados en la pequeña área despejada, que puede denominarse área de nivelado. El proceso podía repetirse hasta que toda la base de la pirámide quedaba nivelada. No obstante, aunque los expertos no coinciden en los métodos usados para nivelar la Gran Pirámide, todos admiten que los resultados fueron extraordinarios. Hicieron una labor estupenda en el nivelado de la Gran Pirámide. Hay menos de 3 centímetros de desvío desde la esquina norte hasta la sur, lo cual es un logro extraordinario. La siguiente etapa fue hacer la base. Algo muy importante porque la orientación de la pirámide era vital por motivos religiosos. Se ha escrito mucho sobre la cercana alineación de las pirámides a los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Porque al igual que la pirámide apunta hacia arriba, al cielo, este también está anclado a la tierra por la pirámide, porque los egipcios asociaban los puntos cardinales con el ciclo del sol, con el cielo y también con las constelaciones. Por lo general se acepta como teoría que las pirámides se orientaron mediante observaciones estelares. Dividiendo el ángulo entre los puntos donde una estrella concreta se eleva y se pone en el horizonte, puede obtenerse la dirección del norte verdadero. Pero otros expertos, entre ellos Martin Eisler, creen que los egipcios usaron otro método. Es muy difícil que fijándose en una estrella distante se logre la precisión alcanzada por los egipcios. Creo que orientaron las pirámides mediante las sombras proyectadas por el sol. Primero, los constructores colocarían una estaca perpendicular denominada gnomon clavada en el suelo. Cuando los ángulos iguales y opuestos del sol proyectan sombras sobre un gnomon, la división de ese ángulo proporciona la dirección norte-sur. Fuese cual fuese el método, la Gran Pirámide fue alineada casi a la perfección. Sus laterales tienen una variación de menos de 1/15 parte de un grado respecto a los puntos cardinales. Las demás medidas eran igual de precisas. Cada lado mide 227 metros, con una discrepancia de solo 10 centímetros por lado. Con objeto de construir esta gigantesca pirámide, los egipcios se enfrentaron a un problema de similar envergadura en cuanto a gestión de los recursos humanos. Contrariamente a lo que suele creerse, el trabajo no lo realizaron cientos de miles de esclavos, sino campesinos reclutados que integraban cuadrillas, es decir, campesinos que trabajaban para el Estado, seguramente para pagar los impuestos. Reclutan campesinos en todo Egipto. Los concentran en un lugar concreto, por ejemplo Giza, y allí trabajan en cuadrillas organizadas, dirigidas por expertos albañiles y arquitectos, para construir la Gran Pirámide, que se convierte en símbolo de identidad nacional. Los obreros vivían y morían en una ciudad creada para ellos en el lugar, que fue descubierta y excavada a principios de los años 90. Basados en los indicios descubiertos acerca de la extensión de la ciudad de los obreros, creemos que solo 20.000 hombres tomaron parte en la construcción de la pirámide. Se cree que había obreros permanentes, que podían ser unos 6.000, y son los que hacen estatuas, los encargados de labores técnicas, dibujantes y cosas por el estilo. Pero los obreros que movían las piedras podían ser unos 15.000 y trabajaban por turnos, los sustituían cada 3 meses. Esos obreros se distribuían en unidades más pequeñas denominadas equipos. Un equipo constaba de 2.000 hombres y después cada equipo se dividía en 2 grupos. Cada uno constaba de 1.000 hombres. Cada grupo tenía un nombre, como por ejemplo los amigos de Keops, y cada grupo tenía un capataz. Dividían cada grupo en 5 filas. Fila es un término griego que significa tribu o grupo. Cada una constaba de 200 obreros y tenían nombres como por ejemplo los grandes, los verdes. Después a su vez se dividían en pequeñas unidades de unos 12 obreros. Cerca de las dependencias de los obreros también se descubrió su cementerio. Una de las tumbas de los capataces incluso se hizo en forma de pequeña pirámide, que cuenta también con pasillo y cámara funeraria. Los capataces tenían una vida relativamente larga, pero los obreros comunes que morían en el lugar de construcción solían ser muy jóvenes.
Los obreros solían tener entre 30 y 35 años, pero los artesanos solían tener entre 40 y 45 años, lo cual da una idea de la configuración de la comunidad obrera. Los artesanos no transportaban piedras, no tiraban de ellas, solo tallaban, era un trabajo más liviano. Sin embargo, los obreros enterrados allí desempeñaban una tarea ardua en la construcción de las pirámides. Del suministro de obreros se encargaba un ejército de mercaderes que transportaba su mercancía a Giza en barco. Asimismo, para alimentarlos hay que crear áreas de cultivo y para ello hay que roturar nuevas zonas. Hay que crear un método de transporte para llevar los productos, los alimentos hasta Giza, almacenarlos y redistribuirlos. Pero los inmensos proyectos como la Gran Pirámide tuvieron repercusiones mayores que el de la simple construcción de una tumba para un rey. En cierto modo, puede decirse que el proyecto de la Gran Pirámide construyó el Estado egipcio, debido a la enorme cantidad de organización que se hizo necesaria. Fue como el proyecto Apolo del pasado. Tener a todos aquellos obreros trabajando para ellos les haría sentirse grandes. Desde entonces, Egipto se convirtió en un gran país. Sería ese contingente el que completaría el mayor proyecto de ingeniería ejecutado en la historia del hombre. Los obreros que extrajeron la mayor parte de la piedra para las pirámides de Giza trabajaron en el lugar que hace muy poco se libró de escombros. La verdad es que toda la piedra para construir la Gran Pirámide se extrajo de una cantera próxima a ese gran edificio, a unos 180 metros de la base de la pirámide, y descubrimos ese lugar. Hay una especie de cuadrícula en el suelo, en la zona de extracción de los bloques. Se trata de zanjas que cuadriculan el terreno. Excavaban las zanjas. Tenían sobre medio metro de ancho. Luego separaban una capa de piedra y lo hacían capa a capa, así que ahora hay una especie de pared cerca de la pirámide que puede tener 6 o 7 metros de altura. Los obreros usaban sencillas herramientas de cobre, como las que aquí vemos en el Museo de El Cairo, para extraer los bloques de piedra. Después, empleando herramientas muy similares a estas, los canteros pulían los laterales y los bordes de los bloques. A continuación, mediante deslizadores de madera y cuerdas como esta, las rocas se arrastraban hasta la pirámide. La mayoría de los expertos creía que los obreros apilaban las piedras en capas horizontales sucesivas, perfeccionando y nivelando cada capa hasta alcanzar la cima de la pirámide. Pero una vez más, no todos los expertos están de acuerdo. Para empezar, la más ligera imperfección en el fondo crearía un efecto acumulativo a medida que se iba ascendiendo. Además, al observar la Gran Pirámide, pude apreciar que casi ninguna de las fases estaba bien nivelada y comprendí que no podía ser ese el método. Tenían que haberlo hecho de otro modo y me dediqué muchos años a averiguarlo. Usando como ejemplo la pirámide derruida, Eisler dice que la mayoría de las pirámides construidas después de ella constaban de 3 fases de construcción. La primera, un núcleo central, construido no muy distinto al de la derruida. Después la base se ampliaba y los escalones ampliados iban recubriéndose progresivamente con una segunda capa de escalones más pequeños, creando una forma mucho más cercana a la verdadera pirámide. Para terminar, el exterior escalonado se cubría con una capa de piedra caliza bien pulida, creando una pirámide de caras lisas. Como la Gran Pirámide conserva gran parte de la piedra original, es imposible saber si en su construcción se empleó ese método de 3 pasos. Pero como prueba para esa teoría, Eisler apunta a una serie de pirámides más pequeñas denominadas pirámides de las reinas, situadas ante las grandes pirámides de Giza y construidas sobre la misma época. Los restos muestran un núcleo de escalones amplios, que luego cubrieron con lo que denominamos piedras de asentamiento, que eran bloques más pequeños y aportaban forma más piramidal al conjunto. Después todo estaba cubierto con una capa de piedra caliza lisa que convergía en el pináculo de la cima. También existen varias teorías respecto a cómo se subían las piedras hasta los planos superiores. Por lo general se supone que construían rampas que iban rodeando la pirámide a medida que crecía o se elevaban directamente hasta el nivel de la construcción.
La rampa que los egipcios usaban para construir la pirámide era enorme, construida con escombros de piedra y barro. Así que cuando los constructores deshiciesen esa rampa, tendrían que dejar huellas de ella en el suelo. Excavé en el lado sur y, para mi sorpresa, encontré restos de esa rampa. Pero algunos expertos, incluido Martin Eisler, opinan que de haber empleado una rampa grande, sus restos serían mucho más evidentes. No puedes borrar una rampa que podría haber alcanzado una altura de 150 metros. Las fotografías aéreas habrían captado los restos. El señor Eisler opina que sí se empleaban rampas, pero solo en los niveles inferiores y más accesibles de la pirámide. En las partes más elevadas cree que se utilizó otro método. Creo que subían las piedras de la pirámide colocando unos tablones en el lateral. Y luego un grupo de hombres situados en una posición más elevada tiraba de la piedra, enrollando una cuerda alrededor de un tronco colocado más arriba. Todo el proceso se haría más sencillo usando palancas a medida que iba subiendo la piedra. Con la ayuda de las palancas y la de los hombres situados arriba, creo que lograrían poner esas piedras en su sitio. La verdad es que en muchas pirámides, las piedras presentan muescas aún visibles que podrían ser del uso de las palancas. Aunque polémica, la teoría de la colocación de las piedras mediante cuerdas y palancas carece de las pegas que presentan las diversas hipótesis de las rampas, pero desde luego nadie sabe aún con seguridad cómo los antiguos egipcios, una cultura que ni siquiera conocía la rueda, logró esta extraordinaria hazaña de la ingeniería. Una vez colocados todos los bloques en su lugar, la Gran Pirámide fue coronada por una pieza triangular de granito que representaba la piedra Beben sagrada, símbolo de la colina primigenia, muy parecida a esta hallada en Giza, que bien pudo haber estado cubierta por una capa de oro. Después, usando los mismos métodos empleados para subir y colocar las otras piedras, el cuerpo de la pirámide se cubría con una capa de piedra caliza blanca pulida. Brillando iluminada por el sol del desierto, el aspecto final de la pirámide debía de ser espectacular, dando a los que habían trabajado en ella una inmensa sensación de orgullo. Su altura final fue de 144 metros, que la convirtió en la construcción más alta del mundo, hasta que se construyó la Torre Eiffel en 1890. Se calcula que consta de unos 2.300.000 bloques de piedra, cada uno de 2,5 toneladas de peso. Muchos arqueólogos creen que su construcción total llevó casi 23 años. Aunque el exterior de la Gran Pirámide es impresionante, el interior no le va a la zaga. Como en el caso de todas las pirámides anteriores, posee varios túneles y cámaras. La disposición interior de la pirámide de Keops es compleja. Hay 3 cámaras funerarias, y hoy día no hay acuerdo sobre si realmente hay 3, si fueron las proyectadas en un principio o si luego cambiaron de planes. Debido a esas múltiples cámaras y al detalle de que la pirámide sufrió el expolio de su contenido hace tiempo, nadie sabe seguro con exactitud dónde fue enterrado Keops. Pero a la que se supone como verdadera cámara funeraria del faraón se llega por un largo pasillo que después desemboca en una inmensa galería ascendente, la denominada Gran Galería. Un corredor mensulado de cerca de 45 metros de longitud y 8 metros de altura. Mensulado significa que la cabecera o extremo corto de los bloques se va acercando cada vez más y más, o sea que es como una especie de escalera invertida que acaba uniéndose en la parte superior. Para terminar, la Gran Galería conduce al centro de la Gran Pirámide. Debido a que esta cámara es la única de las 3 interiores de la pirámide que contiene un sarcófago, la mayoría de los expertos cree que aquí fue el lugar de enterramiento del faraón Keops. Está forrada por completo de granito, lo cual es extraordinario, porque el granito es una piedra asociada al sol y adquiere tonalidad roja al iluminarse. Con 9 metros por 5 y casi 6 de altura, el techo de la cámara del faraón consta de varias losas de granito enormes, cada una de más de 70 toneladas. Por encima hay también una serie de techos falsos, elaborados para reducir el enorme peso de la parte superior sobre la cámara y que han funcionado a la perfección durante 40 siglos.
Keops había deseado construir la suprema maravilla de la ingeniería del mundo antiguo. Sin embargo, el término de la Gran Pirámide no acabó con la construcción en la llanura de Giza. La verdad es que solo fue el comienzo. La segunda Gran Pirámide de la llanura de Giza la construyó el hijo de Keops, el faraón Kefren. Iniciada en torno al 2520 a.C., se construyó usando los mismos métodos básicos empleados en la Gran Pirámide. Su base mide 211 metros por cada lado y tiene una altura de 141 metros, solo 3 metros menos que la Gran Pirámide. Pero como está construida sobre un terreno elevado 10 metros más que el de la Gran Pirámide, parece que la de Kefren es aún mayor. Debido a su base menor, también se eleva en ángulo más pronunciado que el de la Gran Pirámide, que es de 51 grados, frente a los 53 de la de Kefren. Y otra razón por la que parece diferente es que en la cima de todo se dejaron las piedras originales de enlucido, así que el perfil es muy distinto. El interior de la pirámide de Kefren es también distinto. Al contrario que el complejo entramado de túneles, huecos y cámaras de la Gran Pirámide, la de Kefren tiene una disposición relativamente sencilla que consta de 2 pasillos que convergen en una sola cámara funeraria. La colosal estatua que tengo detrás representa a Micerinos, o Menkaura, que construyó la tercera pirámide y el complejo anexo en la necrópolis de Giza. Con una base de 100 metros por 102, la pirámide de Micerinos cuenta con una altura de 64 metros, en un ángulo de poco más de 51 grados, lo cual la hace considerablemente menor que la pirámide de Kefren. También posee menos de una décima parte de la masa estructural de la Gran Pirámide. Pero solo se ve pequeña comparada con las otras dos, porque la pirámide de Micerinos es enorme, tan grande como la pirámide escalonada. La de Micerinos se distingue por tener los niveles inferiores cubiertos de granito en vez de piedra caliza, así que sería mucho más colorida. El motivo de que las pirámides de Giza fueran disminuyendo de tamaño sigue sin conocerse, pero los expertos suponen que el enorme coste de estas edificaciones mastodónticas no fue sostenible para los faraones que sucedieron a Kefren. De todos los monumentos relacionados con las pirámides, tal vez ninguno sea más extraordinario que la mítica Esfinge. Un enorme león pétreo con cabeza humana. Su diseño, construcción y propósito ha generado vivas polémicas durante siglos. Creo que la Esfinge resulta atrayente porque su forma medio humana y medio animal le da un aire misterioso, inaccesible. Una enorme estructura en la llanura de Giza. ¿Cuál puede ser su significado? Sabemos por su ubicación que es muy probable que se hiciera durante la época del constructor de la segunda pirámide, el faraón Kefren. Decimos esto basados en la orientación de la propia Esfinge. Y hay quien ve en el rostro de la Esfinge cierto parecido con la estatua del faraón Kefren. Con 72 metros de largo y 20 de altura, la Esfinge fue la primera escultura de dimensiones colosales del antiguo Egipto. Sus constructores empezaron excavando una zanja en forma de U en una base de piedra caliza de la llanura de Giza. Después esculpieron el cuerpo en el bloque de piedra que quedó en el centro de la U, transformando el cuerpo del monumento en parte de la propia llanura. Una teoría reciente establece un vínculo incluso más directo aún entre la Esfinge y el paisaje natural. De verdad creo que si nos fijamos en la ubicación de la Esfinge, veremos que forma más parte del entorno de lo que todo el mundo admite. ¿Por qué digo esto? Porque hay construcciones casi idénticas a ella, no a las demás, formadas por la erosión natural. Esas construcciones naturales se denominan leones de barro. Aquí vemos el Yardán, o león de barro, o esfinge natural. Hay gran abundancia de ellos en los desiertos occidentales de Egipto. Por eso digo que los egipcios antiguos quizás tomaron esta forma de la naturaleza, sabiendo que forma parte de la majestuosidad del paisaje. Durante cientos de años se ha dicho que hay túneles secretos y cámaras en el interior de la Esfinge. No hace mucho esas teorías se pusieron a prueba mediante un radar de penetración subterránea. Hicieron pruebas en toda el área y demostraron que en realidad no hay nada bajo la Esfinge. Es de roca maciza, de roca viva, y no oculta nada en su interior.
De lo antiquísimo y respetado que siempre ha sido este monumento, da fe el que su primera restauración se realizase hace casi 1100 años, después de la muerte de Kefren, ordenada por el faraón Tumosis IV en torno al 1400 a.C. Una estela de granito de 4 metros de altura y 15 toneladas de peso, erigida por Tumosis en el lugar, relata que siendo un joven príncipe, pero no el heredero, realizó una expedición de caza cerca de la Esfinge. Tras una pausa para descansar, se quedó dormido a la sombra de la cabeza de la estatua, que por entonces era la única parte del monumento que permanecía por encima de las arenas del desierto. Y la Esfinge se le apareció en sueños y le dijo: Tumosis, hijo mío, me muero por culpa de la arena. Si me quitas la arena de la cabeza, te haré rey de Egipto. Y ese príncipe acabó convirtiéndose en rey de Egipto. Así que puede decirse que Tumosis es el primer arqueólogo del mundo. Y fue el primero que restauró la Esfinge. La Esfinge se construyó para custodiar las pirámides durante toda la eternidad. Sin embargo, pese a su grandiosidad, no ha logrado impedir los expolios del hombre, porque todas las fabulosas riquezas del interior de las pirámides, sin excepción alguna, fueron saqueadas por los ladrones de tumbas hace tiempo. Lo cierto es que posteriormente los arqueólogos lograron hallar los pasillos interiores de las pirámides tan solo conseguir los túneles practicados por los ladrones, como por ejemplo este en la tumba de Micerino situada en Giza. Algunos creen que por ese motivo se abandonó la construcción de grandes pirámides inmediatamente después de la época dorada de la Cuarta Dinastía, aunque otros opinan distinto. Personalmente creo que dejaron de construir pirámides porque el país estaba unificado. Ya que si admitimos que Keops logró crear con su pirámide un sentimiento de orgullo y el surgimiento de un gran pueblo, a partir de entonces no serían más que tumbas y no resultaría práctico. O sea, que empezarían a hacerlas más pequeñas. El interés pasó del tamaño de la pirámide a la creación de instalaciones anexas a la pirámide, así que los templos se expandieron, se hicieron más complejos y los templos del valle se hicieron más grandes y mucho más complejos. Después de eso, las pirámides fueron disminuyendo de tamaño y acabaron por desaparecer. Irónicamente, la mayoría de estas pirámides tardías, tal como la pirámide negra de Dashur, se hicieron con un núcleo de ladrillos de barro para acelerar la construcción, y después se cubrieron con una capa de caliza. Cuando esta piedra se tomó para otros proyectos de construcción, se erosionaron con rapidez, dejándolas en un estado de deterioro mayor que el de las antiguas pirámides de piedra. Pese al largo tiempo de conservación de las pirámides y a lo mucho que se han estudiado, las nuevas investigaciones prometen desvelar más datos aún sobre sus antiguos misterios. Se están elaborando nuevas técnicas de análisis e investigación que podrán aplicarse, y constantemente descubrimos nuevos datos gracias a ellas, así que el estudio de las pirámides nunca se acaba. Con todo, mientras se comprueban las nuevas teorías y se descartan las antiguas, las pirámides siguen conservando un aura que nos atrae. Recuerdo que cuando vi por primera vez las pirámides era un estudiante recién licenciado. Vine aquí a investigar y nuestro avión pasó sobre ellas. Las vi desde el aire y se me saltaron las lágrimas. Estoy seguro de que se sabrá más, porque como siempre digo, nunca sabes cuántos secretos pueden esconder las arenas de Egipto. Hay secretos de las pirámides que quizás sigan ocultos dentro de sus cámaras de piedra hasta que sucumban al paso del tiempo. Pero aunque los nuevos conocimientos arrojen luz sobre los antiguos misterios, las pirámides de Egipto seguirán siendo monumentos eternos, no solo de una era pasada, sino de la ambición ilimitada y el ingenio de la humanidad.